Ahora sí. Suena bien. Además te diría que esto es un Boeing y te diría que seguramente es un 737, pero bueno, eso ya para frikis. ¿Cómo pasaste de ser enemigo público número 1 a ganarte tus alas con el equipo? Esta es buena. A ver, no creo que fuera el enemigo público número 1, pero sí que había un punto de desconfianza. Yo entré en Vueling en el año 2016 porque me fichó la directora financiera de ese momento, Sonia Jerez, para llevar el control financiero de operaciones. Básicamente porque había unas desviaciones grandes dentro del departamento de operaciones y no estaba claro por qué. Y cuando hablamos de desviaciones grandes, hablamos de desviaciones de millones de euros en un mes. Claro, tú entras y eres la persona de finanzas que se sienta en operaciones. Entre comillas, also known as el espía. Romper eso tiene sus elementos. Porque al final la gente, pues al inicio lo que ve es el tío de la planta 3 que ha venido aquí a ver qué es lo que pasa y que nos va a dejar en evidencia delante de todo el mundo cuando haya la revisión del cierre mensual, ¿no? Y sacarte esta etiqueta es complicado. Para mí la parte más importante vuelve a ser un tema de generación de confianza, pero aquí es generación de confianza con los distintos directores y managers de operaciones. En el sentido de, tú no estás aquí para sacarles los colores cuando hay un problema, sino que estás para ayudarles a solucionar los problemas, ayudarles a detectar los problemas, entender por qué tenemos esos problemas y cuáles son, y colocar aquellos elementos que puedan ayudar a solventarlos, de demostrar que lo que vas a hacer tú es colaborar y no auditar. Y cuando generas esa situación de confianza, al final lo que acaba pasando es que la gente se abre y tienes un open books y entonces tienes acceso a mucha más información y te permite gestionar las cosas mucho mejor. Si tú tienes más información, puedes avanzarte a las cosas, puedes ser más proactivo, menos reactivo y te permite mitigar potenciales problemas antes de que surjan. Lo que hay que buscar es cómo somos capaces de colaborar e impulsar para que las cosas mejoren y no ir colocando trabas a los demás. O sea, aquí lo que hay que hacer es ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo te ganas a todos los equipos que no son tu equipo? O sea, tratándolos como si fueran tu equipo. Sobre todo si tienes una posición que es un poco transversal, tendrás equipos muy distintos. Siempre hay fricciones entre los distintos equipos de distintos orígenes o de distinta naturaleza. Es normal. O sea, entre un equipo comercial y un equipo financiero, entre un equipo de operaciones y un equipo de marketing, la gente choca y son como piedras. Con el tiempo, ese choque las pule y acaba saliendo esa piedra que parece un espejo, que es tan bonita. Al final esto es las formas de trabajar que impactan y aquí lo que hay que buscar es cómo acabar refinando esas ideas y esa forma de gestionar el día a día. Pero para eso necesitas generar un primer entorno de confianza en el cual la gente se abra y te permita ver tanto lo bueno como lo malo de lo que hay, tanto lo que controlan y pueden enseñar en una presentación como lo que no controlan y tampoco gustarían que todo el mundo supiera, ¿no? Los momentos en los que la han liado y pues por una mala decisión pues la compañía ha sufrido una pérdida económica y eso pasa en muchas compañías, sobre todo las que son de cultura del sur de Europa. Hay mucho de esto de yo mis fallos intento taparlos lo máximo posible. Creo que es más un tema cultural de los propios países que de las compañías per se, pero se traslada, ¿no? Entonces, cuando consigues generar un entorno de confianza porque ven que eres alguien que busca genuinamente ayudarles a hacer mejor su trabajo, ves lo bueno y lo malo y puedes empezar a entender qué es lo que no funciona y proponer soluciones que hacen que lo bueno sea más bueno y lo malo menos malo. Lo peor que puedes hacer teniendo esa información es exponerla públicamente. Entonces, teniendo esa información, tienes que saber qué parte de esa información es una información que tienes que comunicar a al equipo de finanzas, qué parte de esa información tienes que gestionar solo con el departamento de operaciones. Al final es como un aprendizaje también para las relaciones humanas en general. Bueno, pero es que no hay tanta diferencia entre, digamos, las relaciones de trabajo y el resto de las relaciones. En las relaciones con personas, tú tienes la potestad de decir, bueno, con este no lo quiero ver más y me voy. En el trabajo no pasa, ¿vale? Esa es la diferencia. Pero a la hora de tratarlos, o sea, trata a los demás como te gustaría que te tratasen, pero preguntarle genuinamente cómo estás. Ese punto que denota que te preocupas por la gente y que luego la gente agradece un montón. O sea, la actitud que llevas cada día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, cambia la vida de mucha gente. Este punto de ser un pelín más humanos cambia las cosas.